Hola, mi nombre es Andrés Camacho, soy profesor del Departamento de Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Valencia y en este objeto voy a hablar de presentación de datos cuantitativos. Los objetivos son que seas capaz de representar las gráficas más comunes asociadas a datos cuantitativos y de utilizar la hoja de cálculo Excel para realizar las representaciones. El contenido está dividido en estos puntos. Primero hablaré del histograma, a continuación de los polígonos de frecuencia, luego de la distribución de frecuencias relativas y de la distribución de frecuencias acumuladas y ojivas. El histograma es un conjunto de rectángulos que tiene las siguientes características: la base sobre el eje horizontal, la base de cada rectángulo sobre el eje horizontal, los centros coincidentes con las marcas de clase, la anchura de la base igual a la amplitud del intervalo de clase y las áreas proporcionales a las frecuencias de clase. Aquí tenemos un ejemplo calculado a partir de esta tabla de distribución de frecuencia. Los intervalos de clase son los que vemos aquí, las marcas de clase las que nos aparecen en esta columna y estas las frecuencias de clase. Para dibujar el histograma lo que se hace es representar la frecuencia de clase en función de la marca de clase. Como hemos dicho, cada uno de estos rectángulos corresponde a la representación de una clase. El rectángulo 170, el rectángulo que está centrado en la posición 170, corresponde a esta clase y la frecuencia de esta clase es 14, por lo tanto el área de este rectángulo será proporcional a este 14. Este otro rectángulo centrado sobre 190, este de aquí, tendrá un área que será proporcional a este 11. Vamos a hacer un ejemplo utilizando la hoja de cálculo Excel y para eso lo único que tenemos que hacer es representar las frecuencias en función de las marcas. Bueno, esta tabla de distribución de frecuencias corresponde a los resultados obtenidos en una competición deportiva donde se han medido los tiempos de una serie de atletas, los tiempos que han tardado en finalizar una prueba. Todos aquellos que estaban en esta clase, pues suman 11 deportistas, 11 atletas. Los que consiguieron un tiempo entre 110 y 120 minutos son un total de 26, etcétera, etcétera. Estas son los intervalos de clase y en esta columna estamos representando las marcas de clase. Bueno, pues para representar un histograma lo que tenemos que hacer es representar la columna de frecuencias frente a la columna de marcas. Para eso nos vamos a insertar, seleccionamos este tipo de gráficos y ya tenemos la representación del histograma. En versiones antiguas de Excel este gráfico no se nos ofrece y entonces tenemos que proceder de la siguiente forma. Representamos las frecuencias mediante insertar gráfico de columna y después modificamos lo que nos aparece en el eje horizontal seleccionando los datos y editando lo que aparece en el eje horizontal para que nos aparezcan las marcas y de esa forma aceptamos y ya tenemos nuestro histograma. El siguiente tipo de gráfico que vamos a comentar son los polígonos de frecuencia. Son gráficos muy similares a los histogramas, solo que en lugar de representarse mediante barras, se representan mediante líneas poligonales como las que estamos viendo aquí. El polígono de frecuencia es la representación gráfica de la frecuencia de clase que aparece en ordenadas en función de la marca de clase que aparece en abscisas. Aquí tenemos un ejemplo y utilizando nuestro ejemplo de Excel vamos a hacer nuestro polígono de frecuencias. Lo único que hay que hacer es representar las frecuencias en función de las marcas. Nos vamos a insertar y seleccionamos el tipo adecuado de gráfico, ¿vale? Sería este de aquí y ya tenemos nuestro histograma. Al igual que con los histogramas, los polígonos de frecuencias, utilizamos versiones antiguas de Excel, no se nos permite directamente esta gráfica. Y otras de las opciones que podemos hacer es dentro de insertar, seleccionar como tipo de gráfico gráficos de dispersión. Seleccionamos gráfico de dispersión y nos aparece el polígono de frecuencias de la forma que estamos viendo aquí. El siguiente tipo de gráfico con el que vamos a trabajar va a ser una representación de frecuencias relativas. Se llama frecuencia relativa de una clase a la frecuencia de clase dividido entre la suma de frecuencias de todas las clases y se suele expresar en porcentaje. La suma de frecuencias relativas es 1. Las frecuencias relativas se pueden representar en forma de tabla
hablamos de distribución de frecuencia relativa o distribución porcentual, o se pueden representar también en forma de gráfica. Entonces hablamos de histogramas o polígonos de frecuencias relativas o porcentuales, de la misma forma que se hace con las frecuencias. Lo que tenemos que hacer es convertir nuestras frecuencias de clase en frecuencias relativas y representar esas frecuencias relativas. Volviendo a nuestro ejemplo de Excel, si borramos la gráfica anterior, calculamos nuestras frecuencias relativas. Voy a hacerlo aquí. Frecuencia relativa. Tenemos que calcular primero el total de frecuencias. Eso lo he hecho ya al final de esta tabla. Si miramos todas las clases, la suma de frecuencias de todas las clases calculadas aquí nos sale 208. Eso significa que la frecuencia 11, frecuencia absoluta, corresponde a una frecuencia relativa 11 dividido entre este 208, ¿vale? Bueno, si ahora hacemos lo mismo para el resto de frecuencias, simplemente arrastrando desde aquí, vamos a obtener errores. ¿Por qué? Porque aquí lo que se ha tratado de hacer es dividir esto que nos aparece en esta casilla entre la casilla que aparece aquí. Porque al estirar con el ratón de aquí, si esta casilla se calculaba dividiendo la que hay a la izquierda entre esta de aquí abajo, pues Excel piensa que aquí abajo intentaremos dividir esta entre esta. Para que no nos haga esto y dejar fijada la casilla C10, lo que tenemos que hacer es seleccionar la casilla C10 y pulsar la tecla F4. Al hacer eso, nos aparece este C10 con dólares delante del C y delante del 10, y eso va a hacer que al estirar esta casilla nos haga lo que nosotros estamos intentando hacer. Si ahora esto lo queremos expresar en tanto por ciento, nos tenemos que ir a Excel en inicio y decirle que nos represente los valores en tantos por ciento. Y si ahora representamos las frecuencias relativas en función de las marcas de clase, para hacer esto pulso la tecla Control y a continuación selecciono los datos que quiero utilizar en la representación. Me voy a insertar gráficos. Seleccionamos este tipo de gráficos. Vamos a ver un gráfico de dispersión. Aquí tenemos este gráfico de dispersión y nos aparecen las frecuencias relativas en tanto por ciento en función de las marcas de clase, que es lo que intentábamos hacer. Y el último tipo de gráficas que vamos a hacer es una distribución de frecuencias acumuladas u ojivas. Se llama frecuencia acumulada a la suma de frecuencias menores que la frontera superior de un intervalo de clase dado. Distribución de frecuencia acumulado, tabla de frecuencia acumulada, es la tabla que representa la frecuencia acumulada. Y la gráfica de frecuencia acumulada, que también se llama ojiva, es la representación gráfica de la frecuencia acumulada frente a la frontera superior de cada clase. Aquí tenemos un ejemplo, pero vamos a hacer otro con nuestra tabla Excel. Elimino lo que habíamos hecho antes, elimino esta columna de aquí y ahora lo que hago es calcular las frecuencias acumuladas. Frecuencia acumulada. Vale. Lo que tengo que hacer para calcular las frecuencias acumuladas es, para calcular la frecuencia acumulada que tengo aquí, simplemente he de sumar todas las frecuencias desde aquí hacia arriba. Entonces la frecuencia acumulada que tendría para esta clase sería igual a la suma de todos los datos que tengo. Igual suma de todos los datos que tengo hasta aquí, C1, C25. Pues eso, lo escribo y al igual que hemos hecho antes, si no queremos que al estirar esta tabla se nos modifique este valor de C2, pulso F4 para que quede fijado, hago así, estiro hacia abajo, estiro hacia arriba y compruebo que lo que tengo aquí son las frecuencias acumuladas. Si ahora lo que hago es representar las frecuencias acumuladas, pero no respecto a la marca de clase, sino respecto a la frontera superior de la clase, para eso me voy a hacer una tabla con las fronteras superiores, que aquí serían 110
aquí serían 120. Ahora estiro esta gráfica, esta columna que tengo aquí, selecciono estos datos, con la tecla control selecciono estos otros e inserto la representación de este gráfico de dispersión, ¿vale? Y ya tengo mi frecuencia acumulada. Bueno, como conclusión, se han calculado las tablas de distribución de frecuencias y se ha utilizado una hoja de cálculo para realizar todos estos cálculos. Muchas gracias por su atención.